esta última charla va a tratar de empaparnos en algo que es muy importante y que el Papa Francisco insiste muchísimo en ello, ¿verdad? Tener una mirada de compasión sobre el mundo. Fijaros que cuando hablamos de cómo Dios ve el mundo roto, desvencijado, en vez de airarse contra el mundo, como decía Nico Kazantzakis, aquello que veíamos, decía que si Cristo viniera traería una lata de petróleo, pondría... No. Dios mira al mundo con compasión y con misericordia. Y es que lo primero que nos dice Jesús es: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. De tal manera que yo diría, no solamente que Dios es misericordioso, es que es mucho más. Dios es misericordia, es misericordia. Y es lo que el Papa Francisco dice cuando publica el año que hemos tenido de la misericordia, en la bula, dice el Papa Francisco: misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado. Dios es misericordia. Por eso cuando el apóstol San Juan quiere expresar lo que es Dios, nos dice otra palabra distinta. Dice que Dios es amor, nos dice San Juan en la primera carta. Pero mirad, si nosotros pudiéramos coger las entrañas de Dios y llevarlas a analizar pues a un laboratorio, y analícenme usted esto que le traigo aquí, empezarían a analizar y nos dirían, probablemente atónitos: oiga, aquí no hay más que un solo elemento, aquí hay amor por todas partes, no hay otra cosa. Pues bien, cuando ese amor de Dios se pone en contacto con la miseria, es cuando se tiñe, por así decirlo, de misericordia. Se vuelve un amor misericordioso. Ese amor de Dios puesto en contacto con los hombres en la persona de Jesús de Nazaret se ha hecho misericordia y como que se ha incrustado en el rostro de Jesús. Por eso el Papa Francisco le llama a Jesús textualmente el rostro de la misericordia del Padre. Eso es Jesucristo, el rostro de la misericordia. Hay dos palabras que en el Antiguo Testamento se repiten mucho, y las habréis oído más de una vez. Dios es paciente y misericordioso. Los Salmos 103 y 146 de manera especial ensalzan esta misericordia de Dios. Él perdona, os suena esto, Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades, abre los ojos de los ciegos, levanta al que está caído. Sin embargo, yo diría que el himno más bonito de la misericordia es el Salmo 136. En este Salmo 136 es muy bonito porque se hace toda la historia del pueblo de Israel, se va pasando como por una especie de, diríamos, de secuencia de cine. Desde cuando llegan a Egipto, todas las penalidades para entrar de nuevo en la tierra prometida. Y siempre al final de cada frase viene esta, ¿verdad? Eterna es su misericordia. Dios nos perdonó por el mar, eterna es su misericordia. Nos libró de eterna es su misericordia. Es como la música, el leitmotiv de ese salmo. Dios es, la eterna es su misericordia. Dios es misericordia y esto aparece sobre todo en el profeta Ezequiel. Aparece en forma de pastor. Yo mismo en persona voy a buscar a mis ovejas, dice el profeta, indicando al Mesías, apacentaré a mis ovejas, las llevaré a buenos pastizales, buscaré a las perdidas y vendaré a las que están heridas. Dios es misericordia. El mundo actual, pues, está más necesitado de misericordia que nunca.
son muchas las heridas que tienen los hombres. Muchas veces, mucho más que heridas físicas, los hombres tenemos heridas morales. Si urgente va siendo curar estas heridas físicas, muchísimo más urgente es curar estas heridas que tiene el hombre. Me acuerdo de una anécdota, ¿verdad?, que indica un poquito esto. Nosotros estamos ahora muy concienciados con el deterioro del planeta. Ya veis que hay unas grandes manifestaciones con esto del cambio climático. Realmente nos jugamos muchísimo, esta es la verdad. Pero más fuerte todavía que este deterioro físico del planeta, de los mares y de los ríos, es sin duda el deterioro del hombre. Y aquí tengo yo una anécdota que es muy sintomática. Y es sencillamente un padre, está viendo, es mi amante del fútbol, está viendo un partido de fútbol del Champions, y está el chavalillo, un niño de 8 años, que no le deja en paz. Y entonces, claro, el padre se incomoda porque está viendo el fútbol y su niño es incordiante, ¿no? Y le manda, bueno, vete, le da un pequeño puzzle muy sencillo. A los 5 minutos ya lo tenía hecho el niño. Y entonces el padre le da un puzzle dificilísimo, enormemente complicado. Dice, ya tiene para 2 o 3 horas. ¿Cuál sería la sorpresa del padre que a los 10 minutos se presenta el niño? Papá, ya está. Y efectivamente ya estaba el puzzle hecho. Pero ¿cómo lo has hecho? Pues muy sencillo, papá, porque mira, en la otra parte, por el dorso del puzzle, había la figura de un hombre. Muy fácil. Entonces he reconstruido el hombre y el puzzle se ha puesto ya bien por sí solo, ¿no? Pues es esto exactamente, ¿verdad? Si reconstruimos al hombre, reconstruimos el universo. El hombre es el que necesita, ¿verdad? Este deterioro grande se produce en el hombre más que en las cosas, también en las cosas, pero reconstruyendo al hombre, reconstruimos el mundo. Dios, el Padre de Jesús y Padre nuestro, quiere hacer presente su compasión en el mundo a través nuestro. Ya os decía que a Dios le encantan los intermediarios, ¿verdad? Dios quiere obrar con nosotros. Cada uno de nosotros puede ser misericordia de Dios para el mundo. Es nuestra responsabilidad. Esto me conduce a un precioso recuerdo, ¿verdad?, de cómo yo puedo realmente estar con Dios y ayudarle a esta obra de misericordia. Estaba yo, me acuerdo, en la Selva Negra. Estaban estudiando en Estrasburgo en aquel tiempo y me acuerdo, fui a pasear por la Selva Negra y en aquellos caminos tan bonitos, pues al final de uno de ellos encontré un crucero de estos como hay en Galicia, de piedra, con el Cristo, ¿verdad?, y por otro lado la Virgen Dolorosa, en piedra todo. Pero, ¿qué había pasado? Que aquel Cristo fue mutilado en tiempo de los nazis y le habían cortado las piernas y los brazos. Solamente quedaba el tronco de Cristo. Y debajo ponía en alemán, me acuerdo perfectamente, ponía un cartel diciendo, caminante, detente, mira a tu Dios que no tiene más brazos ni más pies que los tuyos para extender su reino. Pues esto exactamente es lo que Dios tiene su misericordia, pero la quiere extender a través nuestro, a través de tus palabras, a través de tus brazos. Somos invitados a hacer nuestra la mirada de Dios sobre la humanidad y a actuar con los mismos sentimientos que actuó el corazón de Cristo. ¿Cómo hacer nuestra esa mirada? Me preguntarás. Pues clavando los ojos en la persona de Cristo. Hemos de mirarle sin pestañear para calar lo más posible en sus sentimientos. ¿Y esto por qué? Pues porque, dice el Papa, el amor de Dios se ha hecho ahora visible y tangible en la vida de Jesús. Sus relaciones con las personas que se le acercan
los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión. Pues si le miramos mucho a Jesucristo y Jesucristo está rezumando misericordia, eso, quieras que no, poco a poco lo vas a interiorizar y tú misma te vas a llenar tú mismo de misericordia. Somos enviados con él de maneras muy distintas a las periferias de la existencia humana. Para mirar como Jesús y tener sus mismos sentimientos, va a ser muy útil contemplar al Señor primero en sus acciones, luego en sus parábolas y luego en el entorno más pobre donde se mueve. Contempla a Jesucristo, por ejemplo, pues dando de comer a la muchedumbre hambrienta, curando a los leprosos, dando vista a los ciegos, perdonando a la Magdalena. Si contemplas mucho esas escenas de Cristo, poco a poco tú misma irás metiendo dentro de ti el sentimiento de misericordia. A base de contemplar al Cristo misericordioso, tú mismo te vas haciendo misericordioso. Las acciones de Jesús. Otro camino para irnos haciendo misericordiosos, bien bonito, es el de contemplar y meditar las parábolas de Jesús. Bastantes parábolas de Jesús nos hablan de la misericordia. Por ejemplo, sin ir más lejos, la del buen samaritano, la del buen pastor, el hijo pródigo, los dos deudores, todo eso está hablando de la misericordia de Cristo. Bueno, pues si meditamos y saboreamos esas parábolas, van dejando tu sedimento en tu corazón para ser misericordioso. Y el tercer camino, muy importante, para aprender a ser misericordioso, yo diría que es acercarnos a los lugares donde están los pobres. Mirar, cuando el samaritano pasa por el camino, antes que él han pasado el sacerdote y el levita, y han visto lo mismo que él, aquel enfermo, aquel pobre hombre herido en el camino, que está agonizando. El sacerdote y el levita, veis que pasan de largo. En cambio, el samaritano no pasa de largo. ¿Pero por qué? Porque el sacerdote y el levita, dice el Evangelio, que lo vieron y dieron un rodeo. No se acercaron. Pero en cambio el samaritano dice, lo vio y se acercó. Y al ver cómo estaba aquel pobre hombre, se mueve a compasión y saca el aceite y le venda las heridas, le lleva la cabalgadura. Todo está en que hay que tener contacto con los pobres, que es un poquito lo que el Papa repite tantas veces, ¿verdad? Que tenemos que ir a las periferias, allí donde la gente necesita, que les dice a los sacerdotes, no os tengáis quietos en vuestro despacho, tratar con la gente, ir a buscar a las ovejas, oler vosotros mismos a oveja. Es esto. De esa manera nos vamos haciendo, sin duda alguna, misericordiosos. Procediendo así nos va a resultar fácil tener los mismos sentimientos que tenía Jesús. Y por eso San Pablo, en una de sus cartas, concretamente en la carta a los Filipenses, pues dice exactamente esto, ¿verdad? Les anima. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de sentirse igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. O sea, Cristo, siendo Dios, se abajó y fue al lugar donde estaban los pobres, nosotros. Bueno, en el fondo nos está diciendo, oye, haced vosotros lo mismo. Somos enviados con Él allí donde los hombres y las mujeres sufren, para sanar esos corazones desgarrados, que es un poco el proyecto que tenía Jesús y que él mismo, aquel sábado que va a su pueblo y entra, según su costumbre, Cristo entraba, cumplía con los deberes de su religión, ¿verdad? Los sábados los judíos van a la sinagoga. Dice, Cristo, según su costumbre, entró en la sinagoga. Y es cuando, para hacer la lectura, él se levantó voluntario y le dieron aquel libro del profeta Isaías. Y Jesús dice que lo fue desenrollando y de repente se para
y encuentra un texto y es el proyecto de Jesús, ¿verdad? Cuando dice él, Dios, el Espíritu Santo me ha ungido y he venido a llamar a los pecadores, a los pobres, a dar libertad a los cautivos, y termina, hoy se ha cumplido esta profecía. Bueno, pues es exactamente esto, ¿verdad? Tenemos nosotros que aspirar, como Jesús, a vivir la misericordia igual que Él. Vemos que para vivir la misericordia necesitamos tres cosas que se ven claramente en el padre de la parábola del hijo pródigo. Lo primero, hacer nuestro el dolor del prójimo. El padre hace suyo el dolor de su hijo. Segundo, pues perdonar con toda generosidad como le perdona el padre. Y luego ser generoso con él. El padre le colma de regalos, a pesar de que se había ido de casa, y de esa manera es como se lo gana. Pues tenemos ahí un padre verdaderamente misericordioso. ¿Por qué? Porque emplea la compasión y la misericordia. Y que esta compasión y misericordia es una cosa muy bonita, que el texto griego, la palabra que emplea significa exactamente sufrir con los demás y ser empujados por amor a ayudarles, ¿verdad? Esto es la compasión y la misericordia en la palabra griega del Evangelio. Sufro con los demás y estoy empujado para animarles y hacer algo en su favor. Es un movimiento, como veis, que sale de dentro hacia afuera, las entrañas. Por eso en el Evangelio con frecuencia aparece que Jesús, al ver a la multitud, por ejemplo, cuando la multiplicación de los panes, ¿recordáis? Cuando dice que al ver Jesús aquella multitud que andaban como ovejas sin pastor, se le conmovieron las entrañas, dice, ¿verdad? Se le conmovieron las entrañas. Y esa expresión aparece varias veces. Indica cómo Cristo tenía esas entrañas de misericordia. Lo mismo pasa en la parábola del samaritano. Lo mismo pasa cuando Zaqueo, cuando la adúltera. Cristo tiene al fin y al cabo es el amor de Dios hecho persona, y quieras que no, se pone en contacto con la miseria, y ya hemos dicho que el amor en contacto con la miseria se tiñe de misericordia. Tenemos, por tanto, que ser misioneros de la misericordia, no ya tener misericordia a nosotros, que es lo primero, el primer paso, sino mira a ver si te haces misionero de la misericordia. Así como los benedictinos tienen la frase típica, el eslogan de los benedictinos, sabéis que es ora de labora, ora y trabaja. Los dominicos tienen el suyo, también muy bonito, que es, dice en latín, contemplata alis tradere. Lo que has contemplado en la oración, en el silencio de la oración, dalo a los demás. Pues algo parecido podríamos decir nosotros. El haber experimentado en mí la misericordia del Señor, el sentirme amado, perdonado, me va a capacitar para que yo anuncie esa misericordia y tenga esa misma misericordia que yo he recibido, la tenga con los demás. En realidad, misioneros lo somos todos desde el bautismo, porque el bautismo nos hace, como sabéis, apóstoles de Jesús. Ser cristiano en el fondo, pues es contagiar, ¿verdad? Un cristiano que no contagia, yo diría que es un cristiano descafeinado, porque si por estar bautizados somos ya apóstoles de Jesús, eso es el ADN. Entonces, si Cristo es misericordioso y yo soy seguidor de Jesús y estoy metido en Jesús a través del bautismo, evidentemente yo voy diríamos, tocar la misma música de Jesús, que es la música de la misericordia. Y para eso me ayudará mucho, y en esto es en lo que tanto insiste el Papa, de ir, lo que dice, a las periferias. Y periferias son aquellos lugares donde encontramos a los pobres. Pero atención aquí, porque un pobre no es solamente uno que no tiene dinero, no. Hay millonarios que son pobres. ¿Por qué? Porque tendrá muchos millones, pero le falta a lo mejor el cariño de los demás, porque a lo mejor se ha hecho un egoísta y nadie le quiere. Le falta afecto, o le falta salud, o le falta la estima y el calor de mucha gente. Será muy rico, pero es pobre también.
Todo hombre, en el fondo, todos somos pobres de una u otra manera. Pues bien, por eso podemos ejercitar la misericordia con todos. Si miramos a Jesús despacio y lo contemplamos una y muchas veces, iremos poco a poco cayendo en la cuenta y teniendo, no sé, el talante de Jesús. Yo diría, darnos un aire de Jesús, el talante de Jesús. Nos es imprescindible para ser misioneros de la misericordia, tener ese talante. Y por eso el Papa Francisco, que siempre es tan gráfico y que va al grano, pues dice, bueno, ¿y cómo puedo ser yo misericordioso? Y te da, como quien dice, esta receta en la Evangelii Gaudium. Dice él, qué bien nos hace mirar a Cristo cercano a todos. Si hablaba con alguien, miraba sus ojos, clavaba sus ojos en una profunda atención amorosa. Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del camino, cuando come y bebe con los pecadores. ¿Verdad? Cristo tenía esa cercanía. Bueno, pues este es el estilo de Jesús. Al fin y al cabo, si estamos destinados a ser otros Cristos, como dice San Pablo, pues esto es lo nuestro, ¿verdad? Ir cogiendo poco a poco el estilo de Jesús. El amor a la gente, dice el Papa Francisco, es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. ¿Verdad? Ya lo creo. Mira, si tú quieres a la gente, te aseguro que te estás acercando a Dios. Si no quieres a la gente, Dios se está alejando de ti. Es la realidad. O sea, estar cercano a la gente no quiere decir que... No, quiere decir que estás muy unido con Dios, aunque en ese momento no estés en la iglesia rezando o adorando. La cercanía a la gente es una fuerza espiritual que facilita, dice el Papa, el encuentro con Dios, hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas y permanece en la muerte, no ha conocido a Dios. La realidad es que cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Palabras del Papa Francisco. Has encontrado a tu hermano, has tratado con cariño, estate segura que has descubierto algo nuevo de Dios. Un cristiano de verdad siempre está de servicio. Podría suscribir la famosa frase de Lenin, ¿verdad? Lenin, cuando está en 1917, está fraguando la revolución bolchevique, y él decía esta frase, que a mí siempre me ha impactado y me ha gustado. Dice, yo trabajo las 24 horas del día para la revolución, decía Lenin. Pues un cristiano es de verdad, es el que trabaja las 24 horas del día para extender el reino de Jesús. Para terminar, no quisiera que esta charla quedara en meras palabras. Nuestro ADN como adoradoras presenciales es el de adoración y acción. Son las dos ruedas de nuestro carro, los dos remos de nuestro bote. Hemos visto el camino para hacernos misericordiosos como Jesús de Nazaret, que es contemplar mucho sus acciones, contemplar sus parábolas y acercarnos a los pobres en el sentido más amplio del término. Y ahora quiero yo mostraros, para terminar, otro camino, tal vez más sencillo, al alcance de todos, pero muy práctico, que son las obras de misericordia. Y es precisamente el Papa Francisco, cuando escribe ese documento, la bula de la misericordia, expresamente lo dice. Tenemos una facilidad muy grande para ejercer la misericordia, y nombra lo que sabemos por el catecismo, las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Ahí tenemos un cauce precioso. Yo me quiero hacer misericordioso porque soy misionero de la misericordia. ¿Qué lo hago en la práctica? Pues mira, bien sencillo. Recuerda lo que nos dice el catecismo. Las obras corporales de misericordia son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, vestir al desnudo, socorrer a los presos, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos. 7. Pero yo añadiría una más, ahora modernamente. Jesús de vivir ahora probablemente lo hubiera dicho, y es acompañar al que está solo. Hay muchísima gente sola, sobre todo en las grandes ciudades.
no tienen quien les hable, quien les haga compañía. Pues ahí tenéis una obra de misericordia precioso, acompañar al que está solo. Las espirituales pues son también preciosas, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha menester, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Queridas adoradoras presenciales, como veis, tenemos una espiritualidad, yo diría, de lujo. La Eucaristía, el corazón de Jesús, el amor a la Iglesia y al Papa. Que la Virgen María, que fue la primera adoradora del mundo, os cobije a todas bajo su manto de madre. Pero recordemos todos que lo mejor de cualquier espiritualidad es intentar vivirla. Es lo que yo os deseo a todas vosotras y a todos los que escuchen estos vídeos. Todo es lo que hemos dicho en estas 9 conferencias, lo podemos llevar poco a poco a la práctica. Si lo hacemos, ciertamente podemos decir, intento ser un cristiano de verdad, no un cristiano descafeinado.